Bienvenidos a todos una vez más a Dance Live. Hoy tenemos una presentación que está dictada por el doctor Bruno Pierdomenico, que está titulada como Tomografía Volumétrica 3D, es una herramienta esencial en odontología. Bruno es odontólogo de la Universidad de Carabobo, es radiólogo oral y maxilofacial en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en Ciencias Odontológicas, mención Imagenología en la Universidad del Zulia, y es autor del libro Métodos radiográficos para determinar la disminución de la densidad mineral ósea. Te doy la palabra para que comiences con tu presentación y bueno, espero la disfruten. Bueno, Steffi, gracias. Muy agradecido por tu invitación a formar parte de este ciclo, que gracias bueno, no sé si decir gracias a la pandemia que estamos pasando, se han tomado este tipo de iniciativas. Pero bueno, agradecido y hoy lo que básicamente vamos a conversar, a hablar, ¿verdad? Aquí esto no es un trabajo de investigación como tal, no, esto está más que hablado, solamente va a ser como una charla y me gustaría obviamente que no fuera solamente como un monólogo, me gustaría compartir experiencias con otros profesionales que sé lo bien preparados que están, porque a pesar de todo lo que, y no entrar en tanto en detalle, todo lo que se está pasando en nuestro país, obviamente la formación profesional continúa y han egresado excelentes profesionales, con siempre la necesidad de aprender y mantenerse a la vanguardia de todas las herramientas disponibles a la hora de tratar al paciente, que al final es nuestro objetivo, una buena atención al paciente. Hoy sí, vamos a, como lo dijo Steffi, vamos a hablar un poco de tomografía volumétrica 3D, ya considerada obviamente hace unos años atrás como una herramienta esencial en odontología, en las diferentes especialidades. A medida que vayamos conversando, yo voy a ir haciendo a lo mejor hincapié en cada especialidad. Al final hay unas imágenes, unos casos que he ido recopilando durante toda mi trayectoria, mi trayectoria como radiólogo, una vez que egresé de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, esto básicamente es como un breve resumen, ¿verdad? Valga la redundancia, porque donde mi formación académica es pregrado en la Universidad de Carabobo, ubicada obviamente en la ciudad de Valencia. En la foto central vemos un grupo de estudiantes y la profesora con que tuve la última oportunidad de trabajar en los últimos grupos. Este fue mi último grupo de pregrado. Allá en la Universidad de Carabobo se dicta la asignatura de radiología en segundo año. Básicamente fue mi último grupo de radiología, la profesora Rosana Méndez, que me acompañó en varios grupos. Al lado derecho, también una experiencia que tuve en Roma, en Italia, como conferencista, que fui invitado por una organización que se llamaba Cronom. Actualmente ya le perdí un poco la pista, pero ahora que me encuentro por aquí, por Europa, es posible que tenga contactos con el comité organizador de Cronom. Pero básicamente ellos se basaban mucho en la parte de ortodoncia e implantología. Y bueno, yo fui como parte, como invitado por la parte de radiología a presentar un tema que fui tomado de la mano con una persona que considero muy especial, ya la mencionaré mucho más adelante, que fue la que me insertó en este mundo. Inferior izquierda tenemos, bueno, mi pasantía por allá por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde podemos encontrar al doctor Víctor, que fue uno de mis maestros, unos pasantes de Chile, Patricio y, se me fue el nombre del otro chileno, que ya me voy a acordar, Arturo Besa, el doctor Hugo Aguayo, no sé si lo conocen, pero es uno también de mis maestros, donde fui formado allá en la Universidad Cayetano Heredia y donde hicimos pasantías en su centro de diagnóstico por imagen. Me disculpa si hablo muy rápido, voy a tratar de bajar la velocidad. Al lado tenemos también al doctor Jorge, bueno, N cantidad de personas. Y esta foto que está al lado derecho, inferior derecho, es donde actualmente ejerzo mi profesión, tanto de odontólogo como de radiólogo. Y bueno, una foto en la oficina donde
se hacen las consultas odontológicas y donde examinamos los exámenes radiográficos. Aquí obviamente tenemos unas 3 fotos que rápidamente voy a identificar, rapidito, donde podemos ver en el lado central, voy a empezar por el centro, donde tuve el honor de pertenecer a la junta directiva de la Asociación Venezolana de Radiología e Imagenología Dento-Maxilofacial de Venezuela, creada por la doctora que están viendo en el centro, la doctora Adalza Hernández, que fue la que me insertó, como se lo dije en esta tarde que estuvimos conversando, en este mundo de la radiología y que estaba obligada a escucharme hoy. Todas las disparatadas que puedo decir, todas las estupideces son de mi culpa, pero todas las cosas buenas van a ser parte de lo que ella me enseñó y de que otros profesionales también, de otros profesionales me enseñaron. El doctor Juan Carlos Martínez, conocido cirujano y jefe de cátedra de radiología, prácticamente un radiólogo sin título, pero sabe más radiología que muchos de nosotros. El doctor John Luna, de Puerto La Cruz, Lecherías, allá en Barcelona. La doctora Mayra Quevedo, también compartí muchos años con ella. Justo Bonomí, de la ULA, la Universidad de los Andes, y Francisco Penela, de Maracay. Esta fue la primera junta directiva, la fundadora, y tuvimos nuestro primer congreso de la Sociedad Venezolana de Radiología. Al lado izquierdo tenemos al doctor Hugo Aguayo, de Perú. Tenemos al doctor Claudio de Freitas, de Brasil. Tenemos a Jaime San Pedro, de Chile, y la doctora Annika Eisberg, que las personas que trabajan, los cirujanos, las personas que trabajan con ATM o ortodoncistas, deben conocer mucho sus trabajos a nivel de la articulación temporomandibular. Del lado derecho tenemos otra foto también donde pude compartir con gente de la Asociación Venezolana de Radiología. Bueno, entrando en materia. Vamos a entrar en materia. Y sí, como les comenté, a medida que vayan surgiendo preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer, en cualquier momento o dejamos al final para revisarlas todas y conversar un poco acerca del tema. Ok, siempre me gusta empezar, no mis conferencias, mis charlas, a lo mejor cuando daba clase en pregrado, en posgrado, siempre me gustaba darle el concepto para arrancar de esa manera con la temática que íbamos a desarrollar. Hoy vamos a hablar de tomografía computarizada con BIM, pero vamos a hacer un pequeño paseíto por la tomografía computarizada o la tomografía médica. La tomografía computarizada no es más que un método radiológico digital que nos va a permitir obtener la reproducción de una parte o sección del cuerpo humano, el cual obviamente es el que queremos examinar, que queremos estudiar. Y eso se va a realizar o se va a obtener todas esas imágenes por numerosas obtenciones o determinaciones de absorción de los rayos X. Eso tiene que ver con la formación de la imagen radiográfica, que es un tema que nosotros damos en pregrado y que de ahí arranca todo lo que es el entender o el saber qué es una radiografía o qué es lo que se ve en una radiografía o qué es lo que se ve en cualquier imagen radiográfica o tomográfica. Antes de seguir con el tema de tomografía, yo voy a hacer un inciso aquí para ir entendiendo poco a poco qué es lo que nosotros hablamos o qué es lo que se refiere a cuando nosotros hablamos de absorción de los rayos X. Fíjense, en esta imagen que yo les coloco aquí, que es una radiografía periapical, obviamente todos la conocen, una zona canina, una región canina superior derecha, ¿correcto? Donde encontramos los límites anatómicos, los límites radiográficos característicos de la región, y que básicamente cuando yo le pregunto a mis estudiantes qué observan, ellos directamente van a responder, observamos dientes. Pero seguimos indagando y seguimos preguntando y al final lo que quiero es que lleguemos a la conclusión de que esta imagen radiográfica, que sabemos que es una zona canina, vamos a observar son líneas y áreas, ¿correcto? Ustedes van a observar áreas de diferentes radiolucidez, radioopacidad y diferentes líneas, ¿correcto? ¿Ok? Las líneas no son más que todas aquellas que van a delimitar, van a circunscribir, van a cruzar las áreas, como por ejemplo el piso del seno maxilar, un tabique intrasinusal, esa es una línea.
que atraviesa un área. Y obviamente estas líneas van a jugar un papel muy importante a la hora que nosotros realicemos un diagnóstico radiográfico o radiológico. Si hay alguna lesión o alguna patología, obviamente esa patología y esas lesiones van a provocar cambios, ya sea en la tonalidad de las líneas, su continuidad y a su vez en su recorrido. Pero las líneas están constituidas por un complejo, o sea, hay un complejo lineal. Hay líneas contorneales, líneas estructurales, líneas simples, líneas radiopacas. Por ejemplo, si yo les digo aquí, ¿qué líneas observan ustedes aquí entre estas imágenes proyectadas del premolar sobre el canino? Podemos observar que hay dos densidades, ¿verdad? Hay absorciones diferentes, sumatorias de absorciones, y produce una línea que separa la corona de un diente, el premolar, con la corona del canino. Esa es una línea simple, porque son líneas de diferentes densidades cuando se hace la toma radiográfica. Por dar un ejemplo, no lo voy a cansar con esto, porque esto ya sería algo mucho más básico que solamente se lo quise tocar como abre boca. Línea radiopaca puede ser proyección de un plano ortográfico como el tabique nasal o de un plano curvo, porque nosotros podemos observar el piso del seno maxilar como una línea radiopaca. Pero sabemos que el seno maxilar es una estructura curva, hueca. Y las áreas, como vemos ahí el seno maxilar del lado izquierdo o las fosas nasales del lado derecho, son superficies de diferentes tonalidades que pueden ir desde el negro absoluto, es decir, desde lo más radiolúcido, un seno maxilar bien radiolúcido, obviamente sin patología, sin ningún tipo de lesión, hasta una imagen o un área blanca, radiopaca. Obviamente también, al igual que las líneas, van a haber muchas patologías que van a afectar su estructura, su radiopacidad, su radiolucidez, y las áreas, como ya les había adelantado, van a ser de tres tipos, que es el lenguaje que nosotros utilizamos en radiología convencional. Áreas radiolúcidas o una imagen radiolúcida, una imagen radiopaca y una imagen mixta. Pero obviamente esto va a cambiar cuando pasemos al lenguaje en tomografía tanto computarizada como la 3D. Ahora, ¿de qué depende un área radiolúcida, un área radiopaca o un área mixta? ¿De qué va a depender? Definitivamente, en la formación de la imagen radiográfica va a depender de la absorción de los rayos X, es decir, la cantidad de rayos X que va a absorber una estructura, un diente, un seno maxilar, una lesión o cualquier parte del organismo, ¿correcto? En segundo lugar, el grosor, porque no va a ser lo mismo que absorba una persona de un volumen mucho mayor, una persona gorda, a una persona delgada. O llevándolo a la cavidad bucal, no va a ser lo mismo la absorción de un hueso de un grosor diferente a otro hueso de un grosor mucho menor. El número atómico es importante. A mayor número atómico, mayor absorción de los rayos X. Es por eso que ustedes van a ver los metales bien radiopacos, la gutapercha de una radiopacidad mucho mayor que otros materiales, porque tienen en su elemento o en su constitución tienen elementos que dan esa radiopacidad y tienen esos números atómicos elevados, obviamente colocados para que puedan ser observados a la hora de una evaluación radiográfica. Y en cuarto lugar, el poder de penetración, que eso viene dado por el KB, por el kilovoltaje. Sabemos que el kilovoltaje es el poder de penetración de los rayos X a través del organismo y que el miliamperaje es la cantidad de radiación. Y todo esto, lo que yo le he hablado, se llama en la parte básica de radiología, lo que se conoce con el nombre de fenómeno absorcional. Esto lo voy a pasar rapidito. Fíjense la diferencia entre la amalgama, el hueso y los espacios aéreos. Podemos observar entonces cómo hay una mayor absorción en la amalgama y una menor absorción o nula en los espacios aéreos. Por lo tanto, me va a dar la amalgama una imagen radiopaca. El hueso, que está constituido por hueso trabecular, ya sea un hueso trabecular, espacios medulares y tabiques, vamos a observar una imagen mixta o de radiopacidad menor. Y los espacios aéreos, donde podemos encontrar, obviamente, un espacio aéreo sin ningún tipo de lesión, nos va a proporcionar una imagen radiolúcida. Con respecto al grosor, ya lo habíamos adelantado, un tejido óseo puede ser el mismo tejido óseo, con la misma, en la misma zona, pero es en la misma región, pero si hay un grosor
un tejido óseo que es más grueso que otro, obviamente ese tejido óseo va a absorber mayor cantidad de radiación y me va a dar una imagen de mayor radiopacidad. Con respecto al kilovoltaje, a mayor kilovoltaje, mayor penetración. Y si yo aumento el kilovoltaje, ¿qué va a pasar? La longitud de onda va a ser menor, va a haber menor absorción porque los rayos X van a pasar muy rápidamente por la estructura que estamos evaluando. Por eso, no sé si se acuerdan, cuando anteriormente no existían estas técnicas de todo esto sistemas, disculpen, pero me dio una fallita por ahí. Estos sistemas o estos métodos de estudio por imagen, el radiólogo tendría que jugar con el kilovoltaje para obtener esas imágenes, o si la queríamos más oscuras o más duras, como la llamamos, más negra, o si querían para el ortodoncista ver tejidos blandos, se jugaba mucho con el kilovoltaje. Es decir, se bajaba el kilovoltaje, el poder de penetración de los rayos X, de esa manera daba chance, daba oportunidad, a que los tejidos blandos pudieran absorber cierta cantidad de radiación, de rayos X, y pudiera salir en la radiografía. Esta imagen, bueno, podemos observar una imagen, obviamente a propósito tomada con una prótesis removible en la cavidad bucal del paciente, pero donde podemos observar diferentes tipos de absorciones. Hay metal, ¿ok? Y fíjense que el metal da diferentes tipos de absorción. Hay un metal más delgado, obviamente la absorción va a ser menor. Hay un tratamiento, un diente tratado endodónticamente y se observa también de una radiopacidad menor. Vemos el hueso con su trabeculado, sus espacios medulares, y eso es lo que yo quería básicamente arrancar con este tema. Y en esto, ¿y para qué? Esta imagen también yo la coloco a propósito y siempre les pregunto, ¿para qué me sirve todo esto que yo he hablado inicialmente? Si yo tengo estas dos imágenes que son de diferentes pacientes, pero yo observo aquí una imagen mixta, obviamente relacionada a una lesión preapical, no estamos diagnosticando, y al lado derecho veo otra imagen de mayor radiolucidez, bien circunscrita, bien delimitada, pero que me hace pensar que obviamente la imagen de la derecha, cuando los rayos X pasaron por esa imagen o por esa lesión, la lesión dejó pasar libremente, o por lo menos no hay densidad en esa zona que permita que absorba los rayos X. ¿Qué me quiere decir? Que es una cavidad que está llena o de agua o de aire, ¿correcto? O de líquido o de aire. Límite anatómico obviamente sabemos que no es, y de esa manera yo puedo ir jugando con toda la gama y con todo el abanico de lesiones perradiculares para poder hacer un diagnóstico radiológico y presuntivo, bien cercano a la realidad. Y para culminar con esta partecita de formación de la imagen radiográfica, lo que quiere decir todo esto es que toda lesión o aquella patología a nivel del macizo, de todo el macizo craneofacial que no produzca cambios o ningún tipo de alteraciones en lo que respecta a sus índices absorcionales, obviamente va a pasar por desapercibido para el profesional. Eso es lo que nos enseñaron en pregrado, que cuando no había un porcentaje en 30-40% de desmineralización, obviamente no iba a dar imagen radiográfica. Perdón. Ahora, bueno, volviendo, retomamos el rumbo y vamos a empezar a hablar ahora de lo que es tomografía computarizada, para luego entrar un poquitico de tomografía computarizada, lo que es lo que conocemos como tomografía médica, para luego entrar a la tomografía con BIM. Y la diferencia entre cada una, ventaja y desventaja, si podemos hablar de ventaja y desventaja. Bueno, cuando nos enseñaron nosotros radiología, a muchos de los que ya tenemos años ya de graduados y de experiencia, hay muchos en este grupo, bueno, hay muchos no recién graduados, perdón, con menos experiencia, pero que eso no quiere decir que no estén preparados, como lo dije empezando el tema.
las personas están ávidas ahorita de conocimiento y hay las herramientas y las tecnologías para tal fin y de mejorar día a día. Por eso que yo me quito el sombrero con la calidad de los profesionales venezolanos y en todos los ámbitos, no solamente en el odontológico, en el médico, en el ingeniero, arquitectos, porque resaltan y seguirán resaltando en el extranjero. Bueno, cuando nosotros nos enseñaron lo que era radiología, obviamente nos enseñaron a hablar de radio lúcido, radio opaco y de imágenes mixtas, pero cuando empezamos a adentrarnos, yo empecé esto en el 2006 y de verdad que me costó mucho, así como me está costando cambiar el chip, aunque tenía cierto conocimiento en el francés, cambiarme el chip de olvidarme el venezolano, el español y empezar a hablar francés. Y todavía cuesta un poco, ¿ok? Así fue lo mismo, me imagino que a ustedes también les pasará cuando empiezan a tocar un tema nuevo, y así me pasó cuando empezamos entonces a hablar de la tomografía y de cómo se interpretaba y cómo se leían las imágenes, y de cómo tenía que decirse las imágenes. No podíamos decir radio lúcido era un pecado, ni radio opaco viendo una tomografía. Entonces, en la tomografía, tanto en la médica como en la Convin, hablamos de densidad. Y hablamos de densidades porque obviamente se va a estudiar, se va a examinar aquellas estructuras y está relacionado con el número atómico de cada estructura, ya sea tejido blando, tejido dentario, tejido óseo, ¿correcto? Con respecto a atenuación, lo que hablamos anteriormente en radiología convencional de absorción, en la tomografía vamos a hablar de atenuación, coeficientes de atenuación, y no es más que aquellos, es como una disminución en la intensidad de la radiación cuando esta pasa a través de una estructura. Y también hablamos de ventana. Aquí voy a mostrar un videito muy corto, permiten un poco aquí, donde nosotros con la tomografía médica, nosotros podemos, este paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico y ahí se pudo observar, se hizo su tomografía médica, tomografía computarizada, y se puede observar donde dice el cursor, se puede observar que hubo un traumatismo, que hubo una lesión. Pero del lado derecho, donde se está mencionando, obviamente el radiólogo se percató de algo raro y lo que hizo fue modificar la ventana, la escala de Hounsfield, que ya lo vamos a ver, la hizo, cambió los parámetros, la programó en la computadora, utilizó una ventana ósea y podemos entonces observar como si en realidad tenía razón el radiólogo de pensar que había algo ahí, y lo que hizo fue programar en la computadora la ventana, es decir, la escala de Hounsfield que vamos a ver ahorita, que es la escala de Hounsfield, la llevó a un valor de más 600, aproximadamente más 500 más 600, que son los valores donde se ubica más o menos los tejidos, el tejido óseo, y pudimos entonces destacar la fractura a nivel craneal. No nos interesó los demás tejidos, los tejidos blandos, no, el tejido cerebral, nos interesó en este caso la estructura ósea. Así como hay ventanas para tejido óseo, hay ventanas para tejido blando, hay ventanas para tejido pulmonar, infinidad de ventanas que podemos modificar o programar y cambiar el patrón en la computadora. Se me olvidó comentarles que, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que el ojo humano normalmente tiene la posibilidad de observar de 20 a 30 tonalidades o escalas de grises. Es imposible que veamos todas las tonalidades de grises, pero a través de la unidad Hounsfield, que es el que inventó esta escala, que la cual va de -1000 a 1000 unidades Hounsfield UH, que es la unidad con que se trabaja a nivel de la tomografía médica, podemos observar en el lado medio, o en toda la central, que son las imágenes grises, el agua, que su densidad es 0. Pero si nos vamos al -1000, estamos hablando de espacios aéreos. Puede ser pulmón, puede ser un seno maxilar, pueden ser los senos paranasales, ¿ok? Y si nos vamos
hacia la escala, hacia el lado izquierdo en este caso, hacia el valor de más 1000, que va desde 0, más 100, más 200, llegar hasta más 1000, vamos a encontrar lo más radiopaco o lo más, perdón, ya fueron que ya me equivoqué, lo más hiperdenso. Porque es lo que le quería decir. Ya nos olvidamos de los términos de radiología, que era radiolúcido, radiopaco y mixto. Aquí en tomografía tenemos que cambiarnos el chip, reprogramarnos y empezar a hablar de hiperdenso, hipodenso e isodenso. Negro, blanco y gris. ¿Ok? Si es blanco, hiperdenso. Si es negro, hipodenso. Y si es gris, isodenso. Cuando uno no se recordaba, decía blanco, negro y gris, hasta que por fin el cerebro o la cabeza empezaba a reconocer y cambiar el vocabulario. Y entonces llegamos a las finales de los años 90, empezó a tener auge lo que es la tomografía con BIM. Obviamente es un método también de diagnóstico por imagen y específicamente fue creado para uso dental y en todas las regiones maxilofaciales, pero ahorita se está estableciendo como modalidad de imagen elegida en ciertas situaciones clínicas. También se le conoce como tomografía de haz cónico. Y vamos a ver por qué, la diferencia con respecto a la tomografía médica. El dibujito de al lado, vemos al paciente acostado y podemos observar entonces que la fuente de emisión de los rayos X del tomógrafo médico es en forma de abanico. ¿Ok? Este tomógrafo médico, si podemos hablar de un tomógrafo multicorte o multislice, tiene que dar muchas vueltas para hacer los diferentes cortes, las diferentes rebanadas, como le digo yo, o como le decimos muchas vueltas para obtener las diferentes rebanadas del paciente y luego todas esas imágenes iban al computador o van al computador donde van a ser procesadas por algoritmos bien complejos que lo van a transformar en un volumen. Pero imagínense toda la cantidad de radiación, la vuelta que tiene que dar esta fuente de emisión de rayos X para poder obtener entonces un volumen. En el lado izquierdo observamos entonces lo que es el tomógrafo volumétrico con BIM 3D, donde vamos a observar que la fuente de emisión de los rayos X, los equipos abrieron un poco el colimador, le dieron la salida en forma de cono y se va a obtener directamente un volumen que es obviamente recibido por el fat panel, por el sensor, y eso va, como ya expliqué, al computador, donde a través de programas, a través de algoritmos bien complejos, es transformado en un volumen. Aquí tenemos un dibujito, un esquema que me gustó bastante porque más o menos explica cómo es el proceso. Básicamente ustedes conocen cómo se toma una panorámica. Son equipos muy parecidos, aunque el primer tomógrafo, si no me equivoco, el primer tomógrafo que salió al mercado se asemejaba a un tomógrafo médico, el paciente tenía que ir acostado, pero luego crearon los tomógrafos parecidos, que el paciente va sentado o el paciente va de pie, parecido a un equipo panorámico. Tanto es así que los equipos actuales son lo que llaman equipos trío, donde se pueden hacer panorámica, tomografía, panorámica cefálica, que son las radiografías 2D, perdón, y solamente con pulsar un botón pasamos a 3D y el mismo equipo cambia lo que es el sensor para recibir el volumen, los rayos X y procesar el volumen. Y entonces, ¿qué pasa con esto cuando ya se emiten los rayos X? Obviamente pasa esa emisión de rayos X en forma de cono por el área que queremos examinar, que aquí lo que estamos viendo son los volúmenes de adquisición para obtener los diferentes planos, que ya también lo vamos a ver. Podemos tener volúmenes de adquisición pequeños, medianos y grandes, y esto va a depender del equipo tomográfico. Hay numerosos equipos tomográficos en el mercado, yo no voy a hacer, no es la idea hablar de uno, todos son buenos. Yo creo que lo importante es la persona que lo manipule durante la adquisición de la imagen. He visto imágenes de un tomógrafo con BIM que técnicamente en las especificaciones técnicas tiene
mejores características que otro, pero veo mejores imágenes en el que tiene menos o menores especificaciones diferentes, ¿ok? Pero obviamente juega un papel importante en el factor humano, el técnico o el radiólogo o el especialista o el profesional que adquiera la imagen y que trabaje la imagen. Ahora bien, diferentes ventanas, campos de visión, que es lo que se llama en inglés Field of View, los campos de visión, dependiendo para lo que queramos hacer, dependiendo, y aquí me paro un poquitico porque aquí tenemos que tener como profesional el criterio de saber, en primer lugar, que vamos a indicar, si está indicada, si está justificada una tomografía a un paciente. Si es un paciente infantil, tenemos que estar muy pendiente de la edad del paciente, si está justificada una mujer embarazada, si es mejor evitarla en los primeros meses de embarazo, que está en gestación, es preferible. Tener una balanza si está justificada o si la vida del paciente corre peligro. Entonces ahí obviamente juega un papel muy importante el criterio del profesional. Entonces, si nosotros tenemos un paciente politraumatizado y necesitamos una tomografía de casi que de toda la cabeza del paciente, obviamente vamos a tener que seleccionar un campo de visión bastante amplio. Si lo que queremos ver los ambos maxilares y seno maxilar, ambos maxilares, ¿sí? Y seno maxilar, podemos entonces tener una ventana, un field of view mediano. Pero si queremos una región específica para endodoncia, que es muy característica, o para un implante único, es posible que se pueda utilizar un field of view pequeño, perdón. Aquí, bueno, tenemos el mismo pequeño, pero tomado, y el mismo, esto se hacía antes cuando el tomógrafo hacía las 3 tomas y luego el software unía esas 3 partes. Tenemos otras field of view de 5x5, de 4x4, todo depende de lo que queramos examinar. Por eso que tenemos que tener el criterio suficiente, que si estamos ya indicando una tomografía, porque vamos a hacer un implante, saber qué ventana vamos a utilizar, qué field of view vamos a utilizar. Este es una marca con la que yo trabajé. Fíjense que tiene ventanas de 11x8, 11x5, 8x8, 5x5, 8x5. Y hay una ventana de 11x13, que era prácticamente todo lo que era la cabeza del paciente. Bueno, aquí tenemos el equipo. Fíjense que parece un panorámico. El paciente puede ir sentado, puede ir parado, se posiciona bien con su apoyando bien el mentón, el bloque de mordida, las guías luminosas, todo eso ustedes lo manejan perfectamente. Y este más o menos es el trayecto que hace en 360 grados que hace el equipo. Y a la derecha estamos observando cómo se va viendo la adquisición de la imagen en la pantalla del ordenador. Aquí tenemos básicamente también unas imágenes. Aquí hay muchas imágenes que no lo he dicho. Muchas imágenes del Centro de Diagnóstico por Imagen del Dr. Hugo Aguayo, donde tuve la oportunidad, bueno, obviamente de conocer su centro. Un maestro allá en Perú, conjuntamente con el doctor Andrés Agurto, Jani González, Víctor Calderón, muy buenos amigos, muy buenos recuerdos y muy buenos amigos, muy buenos maestros. Y entonces empezamos a ver que cuando nosotros vamos a hacer la toma al paciente, ya el paciente fue examinado, se retira y nosotros nos quedamos adquiriendo la imagen. Los que trabajamos, los que tuvimos la oportunidad de trabajar, o los que trabajan con el equipo y que tienen el beneficio de trabajar con todas las herramientas, es un mundo fascinante. Siempre se consigue algo nuevo, siempre hay algo que hacer, siempre hay cosas que mejorar. Importante, se los digo una vez, es el posicionamiento del paciente. Si el paciente está mal posicionado, todo va a salir mal. Es mejor corregir el error pequeñito, porque si no, ese error se va a ir magnificando poco a poco y es imposible que podamos mejorar luego la imagen o lo que le vamos a proporcionar al especialista que nos está confiando, que nos está dando su confianza para que nosotros hagamos el examen radiográfico o imagenológico. Bueno, una imagen axial que cortamos al paciente, por decirlo de alguna manera coloquial, en dos planos, en dos partes, una superior, una inferior. Aquí podemos ver los cortes, uno a nivel de la línea del plano cruzal, uno más arriba, casi que el plano de Camper, plano de Frankfurt, y uno más a nivel de cráneo. ¿Okay? Aquí tenemos los 3 cortes, a nivel dentario, a nivel de los senos maxilares y a un corte mucho más superior. En la imagen sagital,
vamos a dividir al paciente, son cortes que se realizan al paciente de un sentido de arriba hacia abajo, el plano sagital, y vamos a ver dos partes del paciente, una parte derecha, una parte izquierda. Aquí tenemos el corte y prácticamente podemos ver casi, que lo vamos a ver más adelante, aproximándose a lo que sería una cefálica lateral convencional. Y la imagen coronal o frontal, que no es más que dividimos al paciente en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. Serían las futuras posteriores o anteroposteriores utilizadas mucho en ortodoncia, los diferentes cortes y las diferentes imágenes. Nosotros podemos cortar al paciente, por decirlo de alguna manera. El tomógrafo con el que yo estoy trabajando tiene cortes de 0.10 milímetros. 0.10 milímetros. Imagínense la rebanadita, que son bien delgaditas, para poder examinar, porque entre 0.10 y 0.10 se puede encontrar alguna pesquisa o algo que nos dé un indicativo de alguna patología o de algo que esté sucediendo con el paciente en ese momento. Recordando, cuando digo en ese momento, recuérdense que la radiografía y la tomografía son fotografías del momento, ¿ok? Nosotros no podemos tener una radiografía o una tomografía y pasar los años y utilizarla para seguir planificando, por decir algo, un implante. ¿Ok? Una radiografía es un flash, es una foto, eso no lo decía mucho el doctor Claudio de Freitas, de Brasil, que es un flash, es una foto del momento. Ya a los pocos meses, si vamos a hacer o si el paciente regresa para hacerse otro tipo de tratamiento, sea cual sea, y está indicada la tomografía o está indicada una radiografía, obviamente habrá que realizarla. No podemos estar abaratando costos y no tener una imagen real en el momento. Fíjense en esta imagen que me gusta mucho, una imagen también tomada de CDI. Los cortes axiales, básicamente, ¿a quién se parecen? Pareciera a una radiografía convencional sumento vértex, ¿correcto? La coronal podemos ver una posterior anterior o anteroposterior, dependiendo de cómo esté ubicado al paciente, una AP o una PA, y los cortes sagitales nos pueden dar imágenes muy parecidas a lo que nos da una cefálica lateral. Con la tomografía con BIM también podemos hacer cortes panorámicos de diferentes grosor. Ustedes lo pueden observar ahí de 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros y panorámicas de 0.13 milímetros. Si hay alguien que conoce un tomógrafo que tenga cortes más delgados, puede hacer su comentario y excelente. Pero obviamente, si, como lo vamos a ver más adelante, si vemos una panorámica, un corte panorámico de 0.10, ustedes van a ver lo feo que se observa, pero que a veces se utiliza porque necesitamos ver detalles muy finos que debemos hacer ese corte. Acuérdense que otra es la ventaja de la tomografía, que nosotros podemos agarrar al paciente, lo cortamos, lo rebanamos grueso, delgado, del grosor que queramos, lo ponemos a un lado, lo ponemos al lado y luego reseteamos todo eso y la tomografía permite el reformateo de las imágenes, que es otra de las ventajas. Al lado derecho tenemos las imágenes transaxiales o transversales, que son las obligatorias para la planificación de implante. No hay, y lo voy a repetir cuando veamos un poco de implante, no hay discusión alguna de que paciente que vaya para implante, dentro de su protocolo tiene que haber una tomografía. No podemos seguir trabajando, es mi opinión, ¿ok? De todas maneras, como ahorita también ando en una onda de Access, que son unas herramientas que uno tiene que manejar para la vida personal, todo punto de vista, ¿verdad? Son válidos e interesantes. El que me diga que no hace tomografía para colocar un implante, yo no soy quien para jugarlo, nadie lo va a jugar. Yo, cuando me mandan a hacer los informes, hago el informe y somos como los padres, como los curas. Vemos y callamos. Aquí yo creo que debemos tener la madurez suficiente como para, si vemos cosas que no nos parecen, callarlas, y si el colega es bastante amigo de nuestro compañero, se puede hacer discusiones del caso y es posible que lleguemos a una solución. Entonces, como les decía, todos los puntos de vista son válidos, son interesantes, porque los puntos de vista son un estado de conciencia. Lo que hoy
es real, mañana es posible que no lo sea. Por eso, pero a mi criterio, mi realidad, mi verdad es que todo paciente que va para implantes se le debería indicar una tomografía. Y es que la tomografía, la cantidad de radiación en tomografía es mucho menor, que es otra de las características y de las ventajas. Es mucho menor que hasta un periapical completo. No podemos hacer una periapical para colocar un implante. Y hago un inciso. Esto me hace recordar lo siguiente. El doctor Jaime San Pedro de Chile nos decía que por qué no podemos obtener una tercera dimensión con unas radiografías convencionales, periapicales. Nosotros, claro, en la onda de la tomografía, no es imposible, doctor, una tomografía es lo más rápido. Y si no hay tomografía, ¿cómo hacen? Para localizar una estructura dentaria. Es más, si no tienen para realizar tomografía y quieren resolver en el momento, podemos tener una tercera dimensión haciendo sumatoria de técnicas, combinación de técnicas, y simple y llanamente cambiamos la proyección de los rayos X y podemos saber si hablamos de diente incluido, si está por palatino y si está por vestibular. Si se aleja, está por vestibular. Si se acerca, está por palatino. Es decir, si se aleja y se acerca con respecto al foco de emisión de los rayos X. Pero ese es otro tema. Pero entonces él sí nos decía, o sea, claro, siempre buscándole la parte jocosa de la radiología, que sí se puede obtener una tercera dimensión, al igual que las técnicas que se utilizan combinadas para la ubicación de los terceros molares. Tema de otra charlita. Bueno, podemos hacer reconstrucciones volumétricas, tenemos el lado izquierdo, el lado derecho, podemos hacer una mitad con hueso transparente, tenemos el lado derecho con solo hueso, podemos colocar un implante, tenemos la proyección de máxima intensidad que nos permite observar los tejidos de mayor mineralización, el esmalte, dentina, hueso, las diferentes densidades. Se llama proyección de máxima intensidad. Si tengo chance, voy a mostrar, a ver, lo que pasa es que en la computadora donde tengo los casos clínicos no quiso abrir el GoMapping, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y al lado derecho tenemos representaciones volumétricas que le ponemos al paciente su piel, le ponemos color, pero eso básicamente no es para fines diagnósticos, sino solamente para fines académicos y decirle al paciente cómo va a quedar cuando papá Dios tenga que llevarse. No, mentira. Continuamos. Entonces, como les decía, la tomografía con BIM es un método muy versátil en su aplicación. No va a proporcionar mayor nitidez de la imagen. Obviamente, otra de las ventajas básicas de la tomografía es que no hay sobreproyección de imagen. Aquí se evita la sobreexposición, es decir, las imágenes. Si nosotros vemos una cefálica lateral, vamos a ver el lado derecho con el lado izquierdo. Si vemos una PA o una AP, obviamente por la posición del paciente sabemos si es una PA, no por la posición del paciente. Por la imagen que obtenemos vamos a saber si es una AP o una PA. ¿Ok? Hablo de anteroposterior o postero-anterior. Porque hay una norma, si por llamarlo de una manera, una ley, que lo más nítido que aparece en la radiografía es lo que está más cercano al dispositivo, ya sea una preapical, ya sea una tomografía, ya sea una radiografía convencional extraoral. Es por eso que en la radiografía PA póstero anteriores, lo que sale mejor es la parte o la cara del paciente. ¿Por qué? Porque es lo que está más cercano al chasis o al sensor. ¿Por qué se llama PA? Porque los rayos X van, obviamente, dirigidos desde atrás, de la zona posterior a la zona anterior. Fíjense lo que hablamos de la dosis de radiación. Los equipos de tomografía con BIM tienen con un simple botón cómo dosificar la radiación, el kilovoltaje, cómo lo baja inmediatamente para pacientes pediátricos, pacientes embarazadas, si está justificado su estudio. Véanse cómo podemos comparar la panorámica digital con respecto al panorámico fílmico más alto, es decir, los convencionales, la serie completa de boca y un tomógrafo médico. Esto lo quise poner, aunque la doctora Dalsa, excelente allá en Caracas, donde trabaja en la clínica Félix Boada, trabaja con un tomógrafo médico que le saca
el jugo y las imágenes son excelentes. Yo lo quise colocar porque hay muchos estudios donde dicen que la tomografía con BIM tiene mayor nitidez y eso va a depender del tamaño del voxel. Es decir, el volumen que nosotros obtengamos de el paciente en el momento de la adquisición de la imagen, mientras más pequeño el voxel, obviamente la imagen va a ser más nítida. Si las ventanas mientras la ventana sea más pequeña, las imágenes van a ser más nítidas. Por eso que en 2.11 se recomienda una ventana de 5x5, la más pequeña. Pero si las ventanas son más grandes, el voxel va a ser más grande y se va a perder mucha nitidez. Es muy parecido a lo que pasa con las cámaras. Una cámara de muchos megapíxeles va a tener mayor nitidez que una cámara de menos megapíxeles. ¿Qué es lo que es el píxel? El píxel es una imagen bidimensional y el voxel no es más que el volumen de ese píxel. Y bueno, entramos ahorita a lo que es, vamos a ver algunas aplicaciones o algunos casitos. Las aplicaciones ustedes creo que las han visto, las conocen, están indicados en muchas especialidades de odontología. Básicamente yo voy a presentar aquí casos que han llegado, casos que he interpretado, que hemos informado, casos que son del Centro de Diagnóstico por Imagen allá en Perú, hay otros de Ecuador, también tuve la oportunidad de trabajar en Ecuador en el 2015-2016, en 5 centros radiológicos, buena experiencia, tuve un año. Y actualmente estoy ahorita en el hospital de Scorf. Bueno. Continúo. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Fíjense una cosa, ya esto lo habíamos tocado, lo que era el criterio, la justificación y la selección. Todo profesional debe tener el criterio suficiente, y sé que es así, para indicar el examen radiográfico que más le conviene al paciente y a nosotros como el especialista que lo va a atender y que tengamos que realizar una planificación adecuada de su tratamiento, desde una preapical hasta una ecografía, por decir algo. Me acuerdo ahorita de los términos que utilizábamos para radiología, que eso los dije, que era para radiografías convencionales, que era radio Paco, radio Lucio, hablamos de densidad en lo que es tomografía, pero cuando ya empezamos a hablar de resonancias magnéticas, que es otro tema, ya no hablamos de densidad, sino de intensidad. Recuerden que la resonancia magnética se trabaja con un magneto, con un imán, y este magneto va a emitir ondas de radiofrecuencia, por eso que se considera un método diagnóstico radiológico. No hay emisión de radiaciones, pero hay emisión de ondas de radiofrecuencia. Y ahí entonces se hablaba de imágenes hiperintensa, isointensa e hipointensa. Siempre se va a mantener el hiper, el iso y el hipo. Y si nos vamos a gammagrafía, hablamos de hipercaptación, iso e hipocaptación. Y si nos vamos a ecografía, hablamos entonces de imágenes hiper, iso e hipoecoico. Solamente por información. Pero bueno, entonces tenemos que tener criterios suficientes si el examen está justificado y de allí vamos entonces nosotros qué examen vamos a seleccionar y realizar el método diagnóstico por imagen. Las aplicaciones básicamente coloqué estas, básicamente están en todas las especialidades. Muchos cirujanos la aplican, los implantólogos, en periodoncia para observar algunos defectos óseos, podemos medir remanentes óseos. Endodoncia, muy utilizada en endodoncia para observar fracturas, para observar que pasan desapercibidas en la radiografía periapical, ya están haciendo las diferentes tomas, diferentes angulaciones de la técnica periapical. En ortodoncia se está utilizando software para hacer los trazados cefalométricos, todavía faltan muchos estudios, pero se sigue utilizando. En estética lo están utilizando mucho para hacer lo que es la diseño de sonrisa, transportan todas las imágenes que son obtenidas escaneando los modelos y las importan hacia la tomografía. Puede ser que estas son imágenes DICOM, las imágenes DICOM por sus siglas en inglés, lo que significa que son imágenes digitales, Digital Imaging and Communication en medicina. Y esto no es más que un protocolo estandarizado o estándar, que es un protocolo de comunicación.
entre sistemas de informáticos. Y más allá también es un sistema de almacenamiento, es decir, un formato de almacenamiento de imágenes médicas. Por eso que se trabaja en este formato DICOM. Entonces, estas son importadas estas imágenes, el escaneo del modelo, y se lleva entonces a la tomografía, y entonces empiezan a trabajar los que hacen estética, los que hacen rehabilitación, los diseños de sonrisa, empiezan a trabajar con los diferentes tipos de programas. Lo dejo a ellos cuando hablen de sus temas, los diferentes programas que existen para eso. Odontopediatría también para evaluar erupciones dentarias, dientes impactados, y los implantólogos que, como digo, a mi criterio, mi realidad, para mí debe ser obligatorio, como en muchas otras especialidades. Pero bueno, que obviamente todo va a depender del criterio de la selección y si está justificado. Fíjense, un paciente que llegó, CDI, Perú, un paciente que llegó su panorámica, yo creo que iba para ortodoncia. Obviamente ustedes están observando ahí que faltan. Un profesor que me dijo que la panorámica no servía para contar los dientes, pero es lo primero que yo hago, porque pena pasaría yo como radiólogo que no diga que haga falta un diente a la hora de hacer un informe. Pero bueno, aquí observamos que no están ni el 13 ni el 23. El 23 lo observamos en una posición bastante horizontal, por encima de los casi del ápice del canino y de los 24 y el 25, y el otro no lo observo, pero obviamente ya uno, ya que lo he visto muchas veces, está ubicado, fíjense, en posición invertida entre la pared medial del seno maxilar y la fosa nasal. Obviamente, ¿qué vamos a indicar aquí? No podemos indicar una técnica de localización con radiografías convencionales, combinación de radiografía, porque obviamente no es la técnica de selección, la elegida. Una tomografía para observar entonces la posición y sus relaciones con estructuras adyacentes de ambos dientes que están retenidos o impactados. Aquí tenemos el 23 y aquí empezamos a ver la unidad dentaria 13. La dentaria 13, y fíjense que aparte de que está en posición invertida, casi llegando al ojo del paciente, presenta una pequeña dilaceración, como para completar entonces el casito al cirujano que vaya a hacer la cirugía. Aquí vemos entonces los diferentes cortes transaxiales, sagitales, y vemos entonces la posición, y fíjense cómo afecta la unidad 23 a la unidad dentaria 24, produciendo una pequeña reabsorción. Este es otro caso, es el mismo caso, perdón, y observamos entonces cómo se observa lo que trabajamos con el software, la proyección de máxima intensidad. Observamos entonces el 3 en posición invertida, lateral a la fosa nasal, la pared lateral de la fosa nasal, cerca del seno maxilar, y básicamente llegando a piso de órbita. Este es otro caso, fíjense lo que yo les comentaba también cuando hacíamos las panorámicas muy finitas, un corte muy fino, muy óseo, por llamarlo de alguna manera, porque este paciente, este es un protocolo también que este paciente iba para implante, y todo paciente que va para implante se le realiza una tomografía. Y obviamente cuando uno empieza a trabajar con la tomografía, empieza a jugar, empieza a escanear el paciente, y observamos algo diferente. Ya se observaba, ya después en la primera panorámica tomográfica empezamos a observar algo diferente en esta región, y obviamente cuando hacemos el corte bien fino, no me acuerdo si fueron de 0,5, 0 o 0, no me acuerdo, observamos cómo los dientes prácticamente están borrados porque la rebanada por ahí no cortó a la estructura dentaria, pero sí me interesaba ver el detalle óseo, las corticales de la bifurcación del conducto mandibular. Aquí tenemos los cortes transaxiales y fíjense los dos conductos mandibulares. Hubiésemos colocado un implante en esa región, obviamente el daño a nivel del conducto mandibular hubiese sido grande. Otro caso para observar dientes incluidos, dientes supernumerarios y anomalías dentarias. Fíjense cómo observamos estos dientes supernumerarios. Posición invertida básicamente dentro de las fosas nasales, y también observamos las variaciones anatómicas de la pieza, de la unidad dentaria, perdón, 43 y la unidad dentaria 33. Fíjense que la presencia de las raíces.
Es posible que aquí se hubiese visto algo, es posible que una periapical lo hubiésemos resuelto, pero ¿para qué tomar 4 periapicales, una orto, una meso y una disto? En cada una, 2 y 2 son 4, y sí, al final tenemos que hacer una tomografía para observar esos dientes supernumerarios incluidos. Este otro caso es un paciente que sufrió un traumatismo dental y observamos entonces con los cortes tomográficos las fracturas tanto en el corte sagital como en el corte tangencial. Y esto lo podemos hacer también con el software. Eliminar todo el resto de tejidos óseos, tejidos blandos y dejar solamente las estructuras dentarias. Este es un caso de endodoncia. Observen la panorámica. El paciente fue para endodoncia, también fue de CDI, creo que fue trabajado por Ani y por Andrés. El paciente refería dolor, 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 y obviamente se le indica la tomografía y se descubre una fractura en la raíz mesial. Un corte panorámico, lo que les dije, un corte tomográfico, panorámico-tomográfico, bien finito. Un paciente infantil sufre una caída y poco a poco fue dejando de tener, fue presentando limitación de apertura, y cuando se le realiza la tomografía vemos como hay una anquilosis del lado izquierdo. Cortes coronales y los cortes sagitales, cortes coronales y los cortes, las reconstrucciones, perdón, volumétricas. Este es un caso en Perú, en Ecuador, perdón, que me llegó un paciente, me pareció simpático, nunca lo había trabajado yo personalmente, un paciente con una proliferación de tejido óseo a nivel de la cabeza mandibular del lado derecho, que se conoce con el nombre de osteofito. La reconstrucción volumétrica es una función de hueso transparente. Este es otro caso también de Ecuador, un paciente que iba para ortodoncia, esto fue un hallazgo radiográfico y donde podemos observar, fíjense, una imagen mixta. Tenemos una imagen radiolúcida, obviamente aquí los rayos X pasaron casi libres. Aquí hay un poco de absorción de radiación. Tenemos la unidad dentaria 48 en posición invertida, casi que en el borde anterior de la rama ascendente, y se le indica su tomografía. Observamos la lesión con expansión de las tablas óseas, las corticales. Lamentablemente, ese paciente no volvió. El paciente se estuvo contactando, se le indicó obviamente, iba al cirujano, se le indicó para hacer su estudio histopatológico, que no está más de decir que el que da la palabra final es el estudio histopatológico a la hora de un diagnóstico definitivo. Y tenemos las reconstrucciones volumétricas, el lado derecho, el lado izquierdo. Fíjense cómo entonces ya había atravesado prácticamente la rama ascendente. Tenemos otras lesiones malignas también. Un paciente que se presentaba a nivel bucal de una proliferación de tejido exofístico bastante avanzado, con pérdida del apetito. Obviamente yo los pacientes no lo veía, eran pacientes que eran referidos, pero obviamente nosotros llamábamos al odontólogo para preguntarle un poco más para poder nosotros ubicarnos más en la lesión. Bueno, hicimos medidas, le mandamos las medidas al doctor, más o menos, vimos los bordes bastante infiltrantes, bastante irregulares, no pintaba bien radiográficamente, imagenológicamente. El paciente sí fue diagnosticado con un tumor maligno y creo que sí fue intervenido quirúrgicamente. Una imagen coronal y la reconstrucción volumétrica. Tenemos también variaciones anatómicas donde podemos observar en una panorámica una imagen radiolúcida a nivel de la rama ascendente del lado derecho. Pensamos que era algo patológico, pero simple y llanamente fue un defecto óseo, que no solamente el defecto óseo estable se presenta a nivel cercano al ángulo de la mandíbula, que también se presenta ocasionado por la glándula submandibular, sino que este era ocasionado por la glándula parótida. Un poco de glándula parótida quedaba atrapada y produce este defecto óseo, considerado como una variación anatómica. Nada patológico, nada que operar, nada que preocuparse. Y las reconstrucciones volumétricas, sus vistas internas. Con respecto a implantes, es un tema aparte, ¿verdad? Hay mucho material para trabajar en lo que es implantes. Una vez que los dientes, las estructuras dentarias se van perdiendo, el paciente va perdiendo
altura ósea, obviamente el reborde alular se va afectando, es obvio, la densidad se va afectando y tenemos que tener cuidado de tener la tercera dimensión para, obviamente, no correr el riesgo. Fíjense la magnificación que produce una panorámica, a pesar de que los panorámicos digitales, la magnificación es casi cero, pero siempre va a haber un poquitico de grado de magnificación. Y fíjense la diferencia entre la imagen izquierda, donde en la panorámica me daba una longitud de 13,5 y en la tomografía me daba una longitud de 10 en este implante, en esta planificación, y en la tomografía 9,6. Es decir, una diferencia 0,4 que obviamente podemos afectar o podemos lesionar el conducto mandibular, o mínimo las corticales, las corticales del conducto mandibular. Este es un caso ecuatoriano donde el paciente no fue, nunca le realizaron la tomografía para colocar esa cantidad de implantes, pero bueno, posteriormente los implantes empezaron a fracasar y se le indicó la tomografía, observando los implantes con una mala orientación. Como les digo, aquí no se está criticando a nadie, que no estamos jugando a nadie, todos los puntos de vista son interesantes, son válidos y solamente es tomar conciencia de que tenemos las herramientas para hacer las cosas mucho mejor de lo que la estamos haciendo. Otro casito, 4 implantes y su ubicación luego de la realización de los implantes y la realización de la tomografía. Igualito la tomografía vino posterior a la colocación de los implantes. Aquí les voy a pasar otro video donde es lo que se está haciendo actualmente con respecto a implantología, que lo que llamamos segmentar los maxilares era la segmentación, como les dije, a través de las imágenes DICOM, y donde ponen a través del software, a través de programas, que hay programas gratuitos, se pueden encontrar, hay unos obviamente que son pagos, que son bastante caros, y otros que son gratuitos, se pueden descargar gratuitamente, donde podemos hacer las guías quirúrgicas, ¿ok? Colocamos los topes para el fresado, ya los implantólogos manejan muy bien todo eso, los cirujanos, los periodoncistas que colocan implantes, que están capacitados para tal fin. Conozco excelentes implantólogos, excelentes periodoncistas, tanto en Venezuela como en España, y actualmente estoy conociendo muchos profesionales excelentes aquí, pero les puedo decir algo, que estamos muy bien preparados. Bueno, y fíjense cómo entonces va el especialista o el que maneja, en este caso el software, va realizando su guía quirúrgica. Y está importada hacia la tomografía, va colocada y de esta manera el implantólogo, el cirujano, manda esto a la impresora digital que hay de muchas marcas, una más económica, otra más costosa, y con esto el cirujano coloca esto en la cavidad bucal del paciente y obviamente va a saber dónde va a ser el fresado para la colocación de los futuros implantes. Ok. Antes de terminar, sí quería pasarles algo, otra cosita que no se los pasé. Bueno, todavía no hemos terminado, perdón. Todavía no hemos terminado, pero sí quería presentarles algo. Vamos a minimizar aquí. Vamos a ver aquí. En ortodoncia, que es lo que se está haciendo, hay un software, no es tan nuevo, pero lo están utilizando, que es lo que yo había hablado para los trazados cefalométricos en 3D. Se sigue trabajando en eso, RadioCef, lo tiene brasileño, el video es muy largo, no se lo voy a poner todo, pero básicamente se hace la tomografía y entonces se importa la imagen y se hace el corte necesario, es decir, se toma la cefálica lateral, un corte sagital, se le da, se navega, se ubica en la región donde empiezan a ubicar todos los puntos que van a ser colocados para luego colocar los planos del trazado, y de esa manera pueden hacer su cefalometría 3D.
tiene todos los, ¿cómo se llaman? Los estudios cefalométricos, Steiner, Harabach, de la central, no sé si se lo han agregado, pero están todos, básicamente la mayoría de los análisis cefalométricos para la realización de la cefalometría con 3D. ¿Ok? Bueno, no se lo voy a pasar. Y también este software permite la colocación de la foto de los pacientes, que también se importa con imágenes DICOM. El plan MECA creo que tiene, el primero que menciono hoy, tiene una función que se llama Proface, si mal no recuerdo, que coloca las fotos del paciente y los superpones y puedes observar cómo va a verse el paciente con su futuro tratamiento de ortodoncia. ¿Ok? Ahí colocan las fotos en el trazado cefalométrico. Tienes Steiner, Harabach. Voilà. Y otra cosita que les quería mostrar antes de terminar. A ver si hay preguntas. Algo muy sencillo, el manejo de un software. Hay muchos software para tomografía. Está este que es el del Newton, NNT, Viewer. Y tenemos también el On Demand 3D. Me gustó muchísimo. Hoy vamos a trabajar muy rápido esto. No sé cómo estamos de hora. Ya los estoy cansando mucho. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Steffi, ¿estás por ahí? Estoy aquí escuchándote, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí, me escuchas, genial. No, de momento no hay ninguna pregunta. Dale. Bueno, eso cuando pasa, pueden pasar dos cosas. Yo siempre lo digo, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Así es, no, sí, es completamente normal, ya nos ha pasado aquí. Eso pasa mucho. Pero Claro, bueno, porque vamos a todo el terminar con mundo lo que esto está es rapidito. súper pendiente, atento a lo que estás diciendo y ya. Después si sale alguna otra pregunta, de todas Sí, formas me escriben cuando por la cuenta y sí. claro, cuando terminemos ya, cuando yo ya dé por terminado que de unas consideraciones finales, me imagino que bueno, hará una pregunta y si no, como tú dices, voy a hablar un poquitico de este para que vean más o menos cómo se maneja un software. No es el mejor, no es el peor, como digo, no hay malo, no hay bueno, todo depende cómo se manipulen las herramientas. Bueno, rapidito, esto al abrir el software es lo que se obtiene, lo que llamamos el multiplanar. ¿Por qué se llama multiplanar? Porque tenemos un corte axial, tenemos un corte panorámico, tenemos los cortes transaxiales y tenemos la reconstrucción volumétrica. Aquí rápidamente colocamos la pantalla o las 4 pantallas o las 5 pantallas. Este es el corte transaxial individualizado. En 100% lo podemos minimizar a 75 o en 50 o lo podemos hacer aquí manual. ¿Correcto? Esto rápidamente son los números de ventanas. Ahí están 5, 4. Las podemos bajar en 3. Normalmente yo las dejo en 5 para ir observando los cortes vecinos. Aquí no se observa nada, perdón. Vamos a colocarlos aquí para que observemos dientes por lo menos. Y vamos a colocarlos vamos a colocarlo, no lo colocamos en 100 porque se pierde mucho. Vamos a colocarlo en 100. Vale, ahí está bien, 79. Y la reconstrucción volumétrica. Yo puedo, obviamente, modificar esto. Yo puedo colocar el corte que yo quiero, el grosor del corte. Yo puedo hacer otra nueva multiplanar. Es decir, esto fue lo que yo hice por primera vez. Pero pongamos que esto no lo hice yo, sino que me lo mandó un centro radiológico y quiere que yo le haga un informe. Para mí no me gusta este corte o esta multiplanar. Yo lo que hago es nueva multiplanar. Me abre una ventana donde yo voy a trazar a mano libre o ya con los formatos ya hechos aquí, prediseñados, un nuevo trazado para obtener una nueva panorámica. Me ubico a nivel de los dientes inferiores. Normalmente uno se ubica a nivel de la región inferior, mandíbula. Voy a hacerlo rápido, eso va a quedar horrible, no importa, la idea es que lo vean. Y entonces digo mano libre y se desaparece. Y empiezo a hacer clic por todo el medio
de las estructuras dentarias, a nivel de la mandíbula. Estoy haciendo clic, clic. Y al final doble clic para que suelte. Y se va a procesar la imagen y aquí va a aparecer otra panorámica. Ahí la tienen. ¿Ok? Ahí la tienen. Creé otra imagen transaxial. Y si yo quiero variar el grosor, fíjense que esto lo más pequeño va de 0,5 hasta 5 milímetros. Observen esta imagen un momentico cómo va a cambiar. Yo voy a colocar un grosor de 5. Y fíjense cómo cambia. La panorámica está en 20 y es lo que yo le decía. Yo la voy a colocar en 0,15. Se va a ver horrible. Fíjense. Pero yo veo conducto mandibular. A lo mejor no la quiero tan delgada. Bueno, vamos a ponerla en 2. Y vamos a ver un corte bastante delgado. ¿Ok? Y en la transaxial también puedo aumentar el ancho hasta 250. Pero 250 se pierde mucho porque esto lo que me va a aumentar es como la ventana, no la ventana, sí, la ventana vestíbulo lingual. Si yo le pongo aquí 50, básicamente no voy a ganar mucho de imagen. Le muevo un poquito de tejido blando, pero fíjense, gano un poco. Y el grosor puede ir 0,5. Fíjense cómo va a cambiar aquí la delgadez del corte de la rebanadita, como le llamo yo. 0,5 y ahí lo ven. ¿Ok? Eso es para observar algún detalle. Pero en uno es bastante bueno para hacer implante. Dejamos esto en 30. Dejamos esto en 20. Creo que está en 20. Y esto no me acuerdo cómo estaba. Vamos a dejarlo en 0,15 creo que estaba. Ok. Y tenemos entonces esta nueva multiplanar. Yo digo almacenar y se me va a almacenar esta multiplanar. Steffi, tú me dices si estaba muy largo, lo cortamos y dejamos esto. Esto es un boca porque lo que es la manipulación del software lleva tiempo. Ok, solamente que hice este casito como para endodoncia y ya. Y algunas herramientas más importantes, por llamarlo de alguna manera. No, como tú quieras. Esta imagen, esta imagen la podemos agrandar aquí y yo le puedo colocar en tono de grises, que es lo normal. El contraste lo puedo manipular de esta manera. Aquí también maneja un poco lo que es el contraste igual, el brillo. No lo manejo mucho, eso siempre viene por descarte, como se dice, y ya viene para mí, apenas lo toco aquí. Podemos poner las fotos en sepia, si quieren, pero básicamente esto no tiene valor diagnóstico. En película azul, rojo, amarilla, espectro, que son herramientas que le colocan, pero yo me quedo con mi gris para observar, por lo menos con mi 20 y 30 escalas de gris que puedo observar mis ojos, pero con el ojos podemos ver muchas escalas de grises. Bueno, voy a cancelar, no voy a aplicar para seguir entonces viendo las herramientas. Otra herramienta que les puedo, ok, salimos del multiplanar. Fíjense que este caso vino con multiplanar, yo hice otro, entonces vamos a tener aquí como estos botoncitos de un reproductor y tenemos los dos multiplanares, el que vino y el que yo acabo de hacer. Me voy a ir al MPR multiplanar, donde vamos a ver los tres ventanas. La esquinita azul quiere decir que es el corte axial, la esquinita roja que es el corte coronal y la esquinita verde que es el corte sagital. Lo puedo manejar por aquí. Los puedo colocar por aquí. ¿Ok? Aquí manejo todos los planos. Esto yo lo quito todos estos ejes de orientación, los quito, se ve la imagen mucho más limpia y vamos a ver ese diente que ustedes observaron en anterior, que vieron como una lesión. Hay dos. Y yo me voy a posicionar en la intersección de los dos ejes de orientación, el rojo, que es el corte coronal, y el verde, que es el corte sagital. Me posiciono, la manito es para manipular la imagen. ¿Ok? Si, por ejemplo, estoy fuera de foco, me posiciono en el medio hasta que aparezcan las 4 flechas. Hago clic en el botón izquierdo y me voy directamente al diente que quiero examinar. Voy a colocar más grande porque está muy lejos y me voy a bajar otra vez la imagen. Y estamos llegando a un diente, a la unidad dentaria 11, que veo un proceso, una lesión periradicular. ¿Correcto?
Yo este diente lo puedo examinar, lo puedo dar vuelta, me posiciono en el eje de orientación y empiezo a dar vueltas y empiezo a observar todo lo que es la lesión periapical y cómo hay perforación de la tabla palatina. Y seguimos dándole vuelta y vamos evaluando todo el diente en el 360 grados. Ok, son las ventajas. Ya lo vemos aquí en el corte coronal, pero fíjense que el corte coronal ahora parece un corte sagital. Y estas son las bondades que tenemos con los ojos. Seguimos dándole vuelta y vamos a observar. Quiero volver a hacer como estábamos originalmente y le doy a esta ventanita que está acá. Por ahí también vi una imagen en otro incisivo. Vamos a ubicarlo, vamos para arriba. Y vemos otra imagen que estaba en otra unidad dentaria. No me acuerdo si era esta. Ahí está. Aquí lo ven. ¿Ok? Ahí vemos la imagen, perforación de la tabla vestibular. Fíjense cómo está comprometida en sus dos raicitas. Y podemos entonces, a nivel de endodoncia, es importante, a nivel de endodoncia podemos también observar, si nosotros hacemos un buen zoom del cuarto conducto de los molares superiores, que cada día son más frecuentes. Esto no lo tiene, pero obviamente ya podemos empezar a evaluar con cortes bastante finos si hay la presencia de un cuarto molar, un cuarto conducto. Otra cosa importante para los implantólogos, vamos a irme a 75 momentico y vamos a pintar, por decirlo de alguna manera, el conducto mandibular. Y ya con eso vamos casi terminando. Me ubico en mandíbula, más o menos donde está. Me voy casi a la región premolar. Este eje de orientación lo manipulo hasta, y fíjense cómo en esta ventana inferior derecha ya empieza a aparecer el conducto mandibular. Juego con esto hasta que me aparezca en la mayoría. Hay bastante. Ahí me estoy perdiendo y regreso. Ahí más o menos. Me ubico estas herramientas. Vamos a agarrar más grueso y empiezo a dibujar mi conducto mandibular. Un poquitico por debajo de la cortical. No sé dónde está el foramen no sé muy bien. Y listo, doble clic para terminar. Y luego entonces me voy a multiplanar y voy a ver del lado izquierdo del paciente que ya yo pinté mi conducto mandibular para la colocación de un implante. ¿Ok? Básicamente esto es para crear crear imágenes, aquí para tomar medidas. Yo puedo hacer una medida, si voy a hacer vamos a ponerle mayor, vamos a medir este diente, yo puedo vamos a medirlo, clic, clic, después botón derecho, clic, 19,2. Suelto con el botón derecho. Puedo tener medidas también de perfil óseo. Otra cosa que se me olvidó decirles, en la tomografía con BIM no se manejan las unidades Hounsfield, aunque aparecen unidades Hounsfield HU, como aparece aquí, pero es una medida que se acerca muchísimo, muchísimo a las unidades Hounsfield. ¿Ok? Aquí trabajamos con perfil óseo, se llama perfil óseo, densidad, pero es bastante cercano a lo que se trabaja con las unidades Hounsfield en la tomografía médica. Bueno, esto es a grosso modo. Ustedes pueden tomar fotos. Si quieren hacer una presentación, toman fotos y eso se lo va a mandar y lo guardan. ¿Ok? Guardan en el escritorio. Y la foto va a aparecer ahí, la nombre se llama de Fan María. Y vamos a ver si de verdad está la foto por ahí. Si no quedo yo mal, aquí está la foto. Pueden tomar la foto solamente de una ventana o toda la foto como yo se los presenté en los casos. Bueno. Vamos entonces con algunas consideraciones finales y vemos si hay algún comentario. Me gustaría escuchar a algunos doctores comentar su experiencia. Pero como comentario final, lo que les puedo decir es que obviamente la tomografía ya no es que es una opción. Es decir, como lo dice el título, es una herramienta esencial. Cada día va a ser mucho más esencial y va a estar más justificado
dependiendo obviamente de lo que el paciente vaya a realizarse. ¿Ok? Pero fíjense que ya para estética se está utilizando, para implante, como repito, casi está dentro del protocolo, bueno, debe estar dentro del protocolo. Para cirugía tercero-molares, cuando están cercanos al conducto mandibular, deberían tener, o en otras estructuras anatómicas adyacentes de importancia, deberían pedir una evaluación tomográfica. En estética se está haciendo, en ortodoncia, fíjense en lo que vimos ahorita con el radio-CEF. También se utiliza para bueno, estudios de ATM para observar los tejidos duros. Ya sabemos que los tejidos blandos se utiliza otro tipo de exámenes como la resonancia magnética para observar desplazamiento o no del disco articulares. Y por eso que la tercera dimensión es una herramienta esencial, debido a que también nos permite esa multiplicidad de registros, de analizar, podemos reformatear la imagen, podemos volver a evaluar. En cambio, una imagen panorámica, una imagen periapical, solamente la tenemos y no tenemos una tercera dimensión que nos permita hacer un buen diagnóstico y un futuro y un pronóstico y un mejor tratamiento para que al final lo que son los beneficiados son nuestros pacientes. Otra cosita que quería decir también, algo muy importante, que siempre, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta que, y ya lo sabemos, solamente un recordatorio, que las radiografías son consideradas como un método o un elemento complementario, ¿ok? No es conjuntamente, un estudio complementario conjuntamente con la historia clínica, conjuntamente con el estudio histopatológico, modelo de estudio histopatológico, que es el que realmente nos va a dar, conjuntamente con todo lo anterior, un diagnóstico definitivo. Como decía mi maestra Adalza Hernández, las radiografías, pasa que ella lo cambió, porque básicamente ella decía que las radiografías son como las mujeres, mentirosas pero necesarias, pero al final tuvo que modificar ese lema o ese dicho, porque obviamente ella es mujer, entonces lo cambió, o yo, mejor dicho, lo cambié o lo cambiamos, diciendo que los estudios radiográficos son medio mentirosos, ¿ok? Pero necesarios. Son necesarios porque una imagen, por decir alguna lesión tumoral, puede ser, podemos ver un filo de cuchillo en una región molar inferior, podemos estar casi seguros 100% que es un ameloblastoma y el estudio patológico nos va a dar otro diagnóstico definitivo. ¿Ok? Bueno, y nada, otra cosita, otro comentario. Estaba revisando aquí algunos apuntes, pero no, nada. Cositas que se me pasaban. Dejándole la palabra a la jefa. Aquí estoy. Y dándole las gracias por la oportunidad, obviamente. Y espero que haya sido algo de ayuda. No es nada, no, aquí no estamos inventando el agua tibia, solamente hicimos una charla de un método diagnóstico que es más que conocido y que se está cada día avanzando en lo que es sus aplicaciones. Y que cada día tenemos más, esa es otra cosa, perdón, que cada día tenemos más acceso a ella. Costoso, yo nunca, ya olvidé dejé de tocar ese tema que es costoso. Yo creo que es más costoso colocar un implante y que perforemos una tabla o de hacer unos terceros molares y lesionar el conducto mandibular solamente por ahorrarnos una tomografía con BIM. En España hay muchos centros, aquí en Francia hay muchos centros, en Ecuador, bueno, excelentes centros, más que cualquier otro sitio, mucha competencia, pero me llegaron casos que no querían panorámica, un señor, me acuerdo un doctor, a manera de, y así para terminar, lo que me encadeno, un doctor que mandó una panorámica, que le tomaron una panorámica a un paciente que iba a colocarle un implante, yo le estuve comentando lo de la tercera dimensión, me dijo, no, 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 yo sé lo que estoy haciendo, bueno, nada, cuento corto, le queríamos regalar la tomografía, no quiso. Me imagino que le colocó el implante con la periapical, con la panorámica, perdón. Bueno, Steffi, ahora sí, listo. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. La verdad que me gustó mucho la presentación porque nos diste esos ejemplos claves con el programa y todo, que bueno, te apuesto que aquí todo el mundo ya estuvo súper, súper atento. Si tienen alguna pregunta para que se la dejen allí para que el doctor pueda leerlas. Sí, por Si no, pues ya aquí, saben que a través de nuestra cuenta. ajá.
Bueno, aquí voy a responder una que tiene la doctora Suelmar Herrera. Me Sí, pregunta, bueno, saludos, profe, un gusto escucharlo. Me gustaría saber cómo graduar el equipo a dosis pediátrica. Mira, los equipos con que yo trabajé, que eso fue, bueno, primero con los que trabajé en Ecuador. En Venezuela nunca tuve la oportunidad de trabajar con equipo, solamente participé, además no manejé las herramientas como cuando uno es dueño de un equipo, tú manejas todas las herramientas. Cuando te mandan el programa, el viewer, solamente, aunque actualmente los programas están dejando abierto, la mayoría de los programas están dejando todas las herramientas abiertas. Pero en los equipos que trabajan en Ecuador y lo que estoy trabajando ahorita en Francia, eso es simple un botón. Es simple un botón, tienes que ver las especificaciones técnicas del equipo y ahí te va a decir, pacientes pediátricos, si vas a hacer un estudio 2D, ahí por ejemplo una panorámica pediátrica te lo dice y él automáticamente va a tumbar, por decirlo de alguna manera, la cantidad el kilovoltaje, la cantidad perdón, el miliamperaje, la cantidad de radiación. El kilovoltaje es el poder de penetración, ¿ok? Es automático. Si quieres una 3D, tú le das un botoncito que te dice 3D. Si es por un paciente pediátrico, luego te va a aparecer la ventanita donde tú seleccionas al paciente pediátrico. Si es una panorámica convencional, si es estándar, si es solamente un maxilar, si es solamente los dientes y cero ATM, te lo hace automáticamente. No sé de qué equipo me estás hablando. Si tú quieres, me escribe después y me das la marca del equipo y con gusto te puedo ayudar mejor. muy bien, genial. Bueno, chicos, si no tienen alguna otra pregunta, yo te agradezco aquí por haber estado, Bruno. Y bueno, espero que puedas estar aquí una y mil veces más. Bueno, gracias a ti y Deseándome gracias a aquí muchos saludos. Déjame saludar a Mónica Piña, Didáctica conferencia. excelente profesional, amiga. Nos conocimos en Perú, la especialidad, bueno, venezolana, maracucha. Rosana Méndez, bueno, esa es amiga mía, esa me pone eso porque es amiga mía. Saludos, Rosy. Espero que estés mejor, estaba un poquito enfermita. Y bueno, Bueno, nada, pues entonces, terminamos con un comentario, bueno, nada, que de mí pueden esperar, como decía también la doctora Dalsa, yo siempre la menciono porque ella es muy jocosa. Yo no sé si andaba por ahí pendiente, no sé si se conectó o no, pero ella decía, mire, de mí, cuando ella daba sus conferencias, excelente, ella decía, mire, de mí, yo puedo dar tres cosas: amor, dinero y conocimiento. Amor, nadie va a querer tener, o sea, amor para mi familia, decía ella. El dinero, lo poco que tengo es para mí. Y el conocimiento, lo que quiera. Entonces, básicamente va a qué tomar bueno. esas palabras. Básicamente va a tomar las palabras de la doctora Dalsa y decir, bueno, sí, que en lo que uno puede ayudar, obviamente hay excelentes radiólogos, excelentes conferencistas. Por ahí estaba la doctora Sara Hernández, vi que se conectó también. Bueno, no voy a nombrar más personas porque se me van a ir y no quiero pecar de que me dicen, no me nombraste. Por ahí ya había Mayra Quevedo, ella es la presidenta actual de la Sociedad Venezolana de Radiología en Venezuela. Bueno, haciendo un trabajo excelente junto al profesor Juan Carlos Martínez, que también lo saludo. Ya, listo. Saludos a todos mis queridos amigos, compañeros, colaboradores. Estefi, a ti nuevamente, gracias. Y Gracias buenas a noches. ti, gracias a ti. Y gracias a todos por haber estado aquí una vez más. Gracias. Pues bueno, nos vemos en una próxima vez, chicos. Y a ti también, Bruno, que ya tenemos planes también para Seguro, volverte a tener aquí. seguro, estamos a la orden. Te propongo un manejo del software. Así es. Eso ha 45 sido estar minutos, bueno, bueno. 45 minutos y para que vean todas las herramientas y seguro va a faltar tiempo porque cada día encuentro más herramientas y cada día hay más cosas que, Así se, es. que se le saca provecho a la tomografía con BIM. Y por favor, tener el criterio, seleccionar bien lo que van a indicar y si está justificado. Palabras finales. Gracias. Así es. Bueno, un saludo para ti y un saludo a todos. Nos vemos en la Chao, próxima. chao, Estefi. Buenas Hasta noches. Hasta luego. luego. Chao, Y bueno. igual.